Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. Son muchos los grandes pensadores que a lo largo de la historia nos han venido diciendo que para ser un gran hombre, para ser una gran persona, hay que sufrir. Que nadie que no haya conocido el sufrimiento puede comprender completamente ni tener empatía a aquel que lo padece. Por eso, es aún más incomprensible, si cabe, que alguien que ha vivido una vida en la que ha sentido un dolor intenso, un sufrimiento de verdad, pueda disfrutar con el sufrimiento ajeno. Que el sufrimiento ajeno le pueda proporcionar ese placer alrededor del cual gira su vida y que al final incluso termina por justificarla. Algo que se convierte en una compulsión inevitable. Cuidado, no por ello le hace irresponsable. Pero el sufrimiento humano se ha estudiado desde todas las perspectivas posibles. Un ejemplo de ello es Crimen y Castigo de Dostoyevsky, al que siempre de una o de otra manera hay que volver. Hoy vamos a estudiar el caso de alguien que convirtió el sufrimiento propio en una excusa para terminar disfrutando y sintiendo placer con el sufrimiento ajeno. Hoy vamos a hablar de Joan Vila d'Ilmé, el celador de Olot. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Un asesino en serie es aquel que da muerte a un mínimo de 2 personas, con un periodo de tiempo entre cada una de ellas, llamado enfriamiento, cuya extensión varía entre las 24 horas y los 30 días. Este periodo de enfriamiento entre cada víctima va disminuyendo a lo largo del tiempo, a medida que en el asesino se desarrolla la necesidad de obtener el placer que le produce matar. El acto de matar provoca en el asesino la producción de endorfinas, unos neurotransmisores que se encargan de hacernos sentir bienestar y felicidad, placer, entre otras muchas funciones. Son producidas por la glándula pituitaria y por el hipotálamo, y son similares a los opiáceos en su efecto analgésico y de sensación placentera. Así es como, con cada muerte, aumenta la necesidad de experimentar esa liberación de endorfinas y el placer consecuente, producido con la sensación de poder sobre la vida y la muerte. Cada acto de poder sobre la vida aumenta en el asesino la necesidad de matar para volver a experimentar el placer que ese hecho le supone, generándose así una conducta compulsiva, que es uno de los rasgos característicos del asesino en serie. Uno de los principales asesinos en serie ha sido Joan Vila d'Ilmé, conocido como el celador de Olot, que forma parte indiscutible de la historia criminal española en un puesto relevante por méritos propios, ya que su trayectoria criminal se adapta con exactitud a la propia del asesino en serie. Actuó en Olot,
un conocido municipio español de la provincia de Gerona, capital de la comarca de la Garrocha, ubicado dentro del Parque Natural de la zona volcánica del mismo nombre, que cuenta con poco más de 33.000 habitantes. Pero su justa fama no viene solo por el envidiable marco paisajístico y natural en el que se encuentra, sino también por su extraordinario y trágico balance de sucesos. Un secuestro y al menos 15 asesinatos en las últimas décadas. Desde el caso de los crímenes en la residencia geriátrica La Caridad, hasta el del sheriff que se paseaba por la ciudad vestido al más puro estilo de un western, con sus revólveres de juguete y su estrella, pero que dejó a su paso 4 muertos. Pero Olot, al margen del famoso secuestro de la farmacéutica, saltó a las páginas de la crónica negra por uno de sus más famosos criminales, Joan Vila Dilmé, alias el celador de Olot. Un caso que no parece muy distinto del de otros asesinos en serie habidos en hospitales o residencias más allá de nuestras fronteras. Una persona aparentemente normal, incluso de apariencia bondadosa, que mata para evitar el presunto sufrimiento que ahorra a sus víctimas, personas con una calidad de vida ya muy mermada y, por esa misma razón, en situación de especial indefensión. Joan Vila Dilmé nació el 26 de septiembre de 1965 en uno de los términos municipales más pequeños de toda España, Castellfollit de la Roca, en la provincia de Gerona, una localidad en la que residía en compañía de sus padres, Ramón y Encarnación. Su infancia estuvo marcada de forma traumática al sentirse ya desde muy niño como una mujer, y en su entorno era objeto por ello de burlas y de acoso, lo que lo hacía sufrir. Y no solo le hizo sufrir este motivo, sino que también marcó su infancia la muerte de una hermana de 13 meses y la de una tía con la que estaba especialmente vinculado. Años más tarde, Vila relataría a los psiquiatras forenses Miguel Ángel Soria y Luis Borrás, contratados tras ser detenido para su defensa, que a los 10 años me veía una mujer que va a la escuela. A los 13 o 14 me ponía los tacones o la ropa de mi madre en casa. A los 14 años me veía como una niña. Las miraba con sus novios y soñaba que yo tenía uno con moto que me llevaba a la discoteca a bailar con él. Para estos médicos, su identificación con una mujer le causó un elevado sufrimiento, una agonía vital debido a su incapacidad para estructurar su sexualidad, que él percibía como femenina. Su primer enamoramiento llegó a los 18 años, pero fue basado en una fantasía, como si fuese una mujer. Me veía guapa, deseada. Cuando nadie miraba, ponía los pies sobre una moto, como si fuese una chica. Así decía. En esta situación, Vila no tuvo una adolescencia fácil. No bebía, no fumaba. Pero todo lo que había ido viviendo, junto con el acné que marcaba su rostro, lo hizo vivir un intenso sufrimiento. Vila comenzó a estudiar peluquería en un centro de Olot, y en sus ratos libres quedaba con las muchachas del pueblo para practicar con ellas peinados y cortes, pero después de una temporada se cansó y decidió irse a Barcelona para formarse. A los 23 años, Vila decidió abrir una peluquería en Figueras, que empezó a funcionar razonablemente y esto hizo que contratase a una chica para que le echase una mano. Pero de forma súbita cerró el negocio. Se rumoreó que debido a una supuesta estafa, pero nada se sabe de cierto. Tenía así 25 años cuando comenzó una sucesión de trabajos y de cursos de formación profesional que no lo apartarían de su obsesión por un temblor de las manos imperceptible para las personas que lo conocían, pero que a él lo hacía sufrir tremendamente, hasta el punto de que pensaba que era este motivo lo que le había llevado a perder algún empleo. Así que el 9 de julio de 1990 acudió por primera vez a la consulta del psiquiatra de Olot, confesando al médico que tenía dificultades para retener lo que leía y que sentía miedo ante las multitudes. Cada 1 o 2 meses volvía a ver al doctor debido a la ansiedad, la sensación de fracaso y la angustia. Su vida se desequilibró completamente, cambiando varias veces de psiquiatra, probando a acudir únicamente a psicólogos o a una combinación de ambos. En sus constantes visitas al médico, daba muestras de angustia, de agobio, pérdida de control, ansiedad, insomnio, dificultades de concentración, falta de energía, astenia. Y para ello, pues tomaba café, bebidas energéticas, ginseng, chocolate. Y todo esto hacía que le costase controlar su peso, ya que comía compulsivamente. Lo que es compatible, evidentemente, con el trastorno ansioso depresivo con rasgos obsesivos que le diagnosticaron los psiquiatras. En diciembre de 1994, Vila mostró por primera vez cierto interés en el mundo de la medicina e inició las clases para ser auxiliar de clínica.
pero las acabó dejando, optando por apuntarse a la Escuela de Hostelería del Alto Ampurdán y comenzando así un periplo por restaurantes y hoteles de la provincia, desde Rosas hasta Olot, que parecía inacabable. En octubre de 1999, a sus 34 años, Vila era obsesivo, depresivo, sufría crisis de pánico y tenía una muy baja autoestima. A muchas de las sesiones con el médico acudía acompañado de su madre. Y el temblor de manos siguió exaccionándole, y así se lo contaba a su psiquiatra, que le recetaba ansiolíticos para conseguir relajarle. En el año 2000 comenzó a trabajar en una pizzería de Empuria Brava, una urbanización costera del municipio de Castelló de Empúries, una zona muy turística, y esto que le permitía vivir su homosexualidad abiertamente. Salía por la noche, se relacionaba en bares de este tipo, y aunque no logró nunca mantener una relación sentimental larga, la más extensa duró 3 meses, por fin mantuvo su primera relación sexual con un hombre. De más está decir que jamás mantuvo relaciones sexuales con mujeres. En mayo de 2005, entró en contacto por primera vez con ancianos los fines de semana, como celador en un pequeño establecimiento privado, la residencia geriátrica El Mirador de Bañolas. Allí conoció a su nuevo psicólogo, Joan Sala, que también era director de otra residencia geriátrica, La Caritat, que estaba en Olot, que ocupaba un centenario edificio en el casco antiguo de esta ciudad, en donde se acogía a ancianos, en su mayoría de escasos recursos económicos. Y así, en diciembre de 2005, se cambió a esta otra residencia. El día que renunció a su puesto para irse a La Caritat, el director de la residencia El Mirador le dejó las puertas abiertas para que volviese cuando quisiera. En la nueva residencia, Vila se ganó el aprecio de residentes, familiares y compañeros, pasando el tiempo hasta que, llegada la noche del 17 de octubre de 2010, falleció la residente Paquita Gironés, una mujer de 85 años que no podía moverse y con la que el celador no mantenía una buena relación. El fallecimiento de una anciana de esa edad en un geriátrico no es una novedad capaz de llamar la atención de nadie. Sin embargo, el lunes 18 de octubre de 2010, cuando los servicios médicos atendieron a la anciana fallecida en el Hospital Sant Jaume d'Olot, detectaron que el cadáver presentaba unas sospechosas llagas y quemaduras en su boca, garganta y tráquea que le produjeron una muerte lenta y dolorosa, lo que señalaba como causa de la muerte la ingestión de un producto corrosivo que, finalmente, resultó ser lejía. La autopsia descartó el suicidio, que fue la primera hipótesis barajada, y demostró que alguien le había hecho ingerir ese líquido. Ese mismo día, los agentes de la Policía Autonómica acudieron a la residencia. El equipo de investigación se dividió en dos. Unos revisaban las imágenes de las 28 cámaras de la residencia, al tiempo que otros interrogaban uno a uno a todos los trabajadores. Cuando estaban interrogando a Vila, coincidió que uno de los policías que visionaba las imágenes de las cámaras llamó a los policías que le estaban interrogando para que vieran cómo una de las grabaciones mostraba a Vila en el pasillo que llevaba a la habitación de la anciana fallecida, justo poco antes de que la mujer empezase a agonizar. Hasta aquel momento, la policía no sospechaba de Vila. Pero los policías simularon tener más información de la que poseían, y cuando se le preguntó por las imágenes, y sin necesidad de insistir demasiado, el celador reconoció que había obligado a Paquita a ingerir lejía con una jeringuilla. Además, confesó el asesinato de 2 ancianos más, los anteriores días 12 y 16 del mismo mes de octubre, el de Montserrat Guillamet, de 88 años, y el de Sabina Matjorens, de 87. Lógicamente, Joan Vila fue detenido acusado de asesinato en ese mismo momento. Cuantos conocían al celador, comenzando por su propia familia, quedaron aturdidos y desconcertados ante este acontecimiento. El director de la residencia afirmó que los trabajadores nunca habían sospechado de una actividad delictiva de Vila con los ancianos, y que, de haber tenido la más mínima sospecha, hubiesen actuado, y que los residentes confiaban plenamente en él. A los 2 días pasó a disposición judicial. Ante el juez declaró muy nervioso, superado por el llanto, pero en ese momento no reconoció ninguna otra muerte. El instructor acordó entonces el registro del domicilio de Vila. Los agentes encontraron en su ordenador varias consultas de cursos de tanatopraxia y, en uno de los discos de memoria que intervinieron, recuperaron fotografías de 38 ancianos que habían sido borradas. En ellas aparecían personas mayores en comedores o en el baño.
En principio se pensó que el móvil de aquella conducta podía ser económico, pero pronto se desechó al no haber indicios de enriquecimiento por parte de Vila, ni de que obtuviera con ello ventaja económica alguna. El juez instructor también ordenó revisar todos los fallecimientos que hubiera habido en la Caritat desde que entró a trabajar Vila en diciembre de 2005 y hasta ese momento. Los agentes averiguaron que de los 59 fallecidos en ese periodo, casi la mitad, 27, murieron en los turnos de Vila los fines de semana y festivos. Ese año 2010, 12 de los 15 fallecidos en el geriátrico lo hicieron en el turno de Vila, y en 2009, 5 de las 12 muertes acaecidas también se habían producido en su turno. Acto seguido recabaron las historias clínicas de todos los fallecidos para su examen por los forenses, que encontraron 8 casos sospechosos. Sus muertes difícilmente se podían explicar como naturales. Siendo así, el juez ordenó el 19 de noviembre exhumar los 8 cadáveres enterrados en los cementerios de Olot, San Salvador de Beaña y Castellfollit de la Roca, los 3 municipios cercanos. En los análisis de 4 de los cuerpos, los peritos del Instituto de Medicina Legal y del Instituto Nacional de Toxicología encontraron restos de fármacos que no formaban parte de la medicación que tenían asignados los ancianos en vida. En algunos casos, hallaron hasta 7 medicamentos diferentes, aunque no pudieron determinar si el consumo de esos fármacos fue la causa de la muerte de los ancianos. Se encontraron con el avanzado estado de descomposición y putrefacción de los cadáveres que dificultaba la obtención de resultados, y este estado de putrefacción se alzó como un muro casi infranqueable. Pero Vila dio a conocer sus crímenes por capítulos. Cuando se hicieron públicas las exhumaciones de cadáveres, rápidamente se adelantó solicitando declarar de nuevo ante el juez instructor, y el 30 de noviembre de 2010 confesó que había asesinado a 6 de los 8 ancianos exhumados, que uno era dudoso y del octavo dijo que seguro que no. Pero finalmente reconoció un total de 11 muertes, 2 en 2009, la primera en agosto y la segunda en octubre, y el resto, las otras 9, en 2010. No recordó, o no confesó ni explicó ninguna otra muerte. Empezó matando con barbitúricos e insulina para sentirse bien, como un dios que decide sobre la vida y la muerte. Al principio los asesinatos eran espaciados, 1 cada 2 o 3 meses, pero luego fue acelerando el ritmo hasta que cometió sus 3 últimos asesinatos en una semana, entre el 12 y el 17 de octubre de 2010, y con un método mucho más cruel. Quemó a las ancianas por dentro, obligándolas a beber lejía o ácido desincrustante. Su declaración fue la mayor prueba de cargo, dadas las deficiencias de las autopsias de los cuerpos, al estar demasiados compuestos cuando los desenterraron, como para lograr conclusiones definitivas e irrefutables. La investigación sacó a la luz alguna irregularidad que favoreció que Joan Vila no fuera descubierto, como que la doctora contratada por la residencia extendiese un certificado de defunción a Montserrat Canalias Muntada en el que expresaba como causa de la muerte fallo multiorgánico el 25 de septiembre de 2010, cuando Joan Vila confesó haberla asesinado con una mezcla de barbitúricos moliendo diversos medicamentos, lo que describió a los investigadores de forma detallada. Tampoco fue detectada como señal de alarma que, según los psicólogos que lo examinaron en prisión, fuese una persona inadaptada socialmente, con 20 años de tratamientos psiquiátricos y psicológicos a sus espaldas, aunque pusieron de manifiesto que no era un psicópata, ni tenía problemas para diferenciar el bien del mal. Varios de los familiares de las víctimas dijeron en sus declaraciones ante el juez que el celador llegó a acudir al funeral de algunas de las fallecidas, mostrándose afligido mientras narraba todo tipo de detalles sobre cómo había fallecido la anciana o el anciano. También mostraba los cadáveres de sus víctimas a los hijos del finado, muy posiblemente, a decir de los psicólogos forenses, intentando mantener en el tiempo esa relación de poder sobre la persona y las personas que había obtenido con el acto de matar. Para horror de aquellos que habían convivido con él, Vila se había convertido en uno de los mayores asesinos en serie de la historia del crimen en España. Con esta situación, su abogado intentó que solo se le juzgara por los 3 delitos más recientes, amparándose en el estado de putrefacción de los otros cuerpos, pero las acusaciones formularon acusación y el juez acordó juzgar a Vila por las 11 muertes. La única estrategia que le quedaba a la defensa, tras la confesión de los crímenes, era demostrar que la intención del celador era buena.
El juicio comenzó el 27 de mayo de 2013, con la formación del jurado y la declaración del acusado, que reconoció que el consumo de alcohol entre los años 2009 y 2010 le hizo sentirse eufórico, pletórico y dinámico, pero puntualizó que nunca había matado para alcanzar ese estado. El fiscal le preguntó si había matado a 9 ancianas y 2 ancianos, reconociendo al acusado sus crímenes. Vila justificó sus actos por el deseo de aplicar la eutanasia a personas que, a su entender, padecían sufrimientos debido a su precario estado de salud, intentando presentarse como un ángel de la muerte que en todo momento había actuado movido por sentimientos de compasión hacia las personas que tenía a su cuidado y que veía sufrir, sin que sus males tuvieran solución, dada su avanzada edad. Vila actuó en todo momento intentando presentarse como una persona sensible, que cuidaba con cariño a los residentes, a la que le resultó imposible percibir que acabar con la vida de terceros, indefensos, resultaba del todo injustificable. Decía que, moralmente, pensaba que estaba actuando correctamente, aunque legalmente no era correcto, reiterando que solo tuvo conciencia de sus crímenes en la cárcel y que, anteriormente, nunca se sintió culpable porque creyó que daba paz a las víctimas. La cuestión de la eutanasia estuvo presente en todas las sesiones del juicio, pero los métodos empleados para cometer los crímenes acabaron por llevar el debate al terreno de la percepción que él tenía de sus actos, de su capacidad, porque los medios empleados en muchas ocasiones provocaban un sufrimiento que era incompatible con la idea de que si quisiera ahorrar dolor a esa persona. Después de la declaración de Vila, se produjeron las declaraciones testificales. 2 cuidadoras del geriátrico aseguraron durante la segunda jornada del juicio que Joan Vila estaba muy quemado del trabajo con los ancianos. Estos 2 testimonios rompieron la línea argumental del procesado. La mayoría de las enfermeras y cuidadoras que declararon calificaron al acusado como una muy buena persona, compañero y trabajador, que nunca había levantado sospechas de ser el autor de todas estas muertes. Sin embargo, la compañera del turno de noche de Vila mantuvo que poco antes de que se descubriesen los crímenes, vio al acusado muy nervioso, y que éste le explicó que su estado se debía a la labor con los ancianos, por lo que le aconsejó que cogiese una baja. Otra testigo se pronunció de forma similar, manifestando que el acusado le aseguró semanas antes de los últimos asesinatos que estaba muy cansado del trabajo en el geriátrico. Estas 2 mujeres, así como una enfermera, detallaron además que el imputado les comentó que tenía mala suerte, porque los residentes del centro fallecían siempre durante su turno. Todas las trabajadoras que declararon afirmaron que los empleados tenían acceso libre a la enfermería y que el armario que guardaba los medicamentos utilizados en varios casos por Joan Vila para perpetrar los crímenes estaba cerrado, pero mantenía la llave puesta sin que existiese control alguno sobre el contenido. Aunque nadie sospechó del acusado como autor de los 11 asesinatos, algunos testigos admitieron que sospecharon de alguna actitud suya, como cuando aconsejó a las cuidadoras que no llamasen a la ambulancia para atender a una de las víctimas, ya que aseguró que la anciana ya había fallecido. Pero las cuidadoras pudieron comprobar que la mujer todavía estaba viva y que el celador había asumido habitualmente la tarea de asear y vestir a los ancianos una vez estos habían fallecido. La doctora de la Caritat, María Elena Tresserras, detalló cuál era el proceso para certificar la muerte de los ancianos en la residencia. Cuando alguien fallecía, se limitaba a comprobar que el cuerpo no tenía constantes vitales y a revisar su historial médico. También declararon 2 inspectoras de la Generalidad. La primera hizo un examen sorpresa geriátrico de la Caridad en marzo de 2010, antes de que se descubriesen los crímenes, pudiendo observar las mismas irregularidades que habíamos dicho en cuanto a la custodia de los fármacos y de los productos de limpieza. A partir de ahí, la cuestión sobre la que giró el juicio fue el estado psíquico del acusado. Había que determinar si Joan Vila actuó por compasión ante el sufrimiento de unos pacientes a los que aseguraba apreciar, o si lo hizo como un asesino en serie frío y calculador. Esta fue la verdadera cuestión planteada a los miembros del jurado popular. Para el coordinador de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Cataluña, Álvaro Muro, Vila convirtió a la Caritat en su laboratorio de la muerte incluso con puntos de sadismo. También dijo que al inicio de sus crímenes buscaba tener el control, pero que llegó a no llenarle, por lo que hubo una segunda etapa en la que buscaba la sensación de infligir sufrimiento. Lo comparó con tener hambre y buscar comida. También declaró que la subida de endorfinas que produce la sensación de tener poder sobre la vida y la muerte cada vez se busca más,
y con la repetición se produce menos, por lo que hay que buscar otros métodos, otras ocasiones para que esa sensación se produzca. Los restantes peritos, psicólogos y psiquiatras dijeron que el celador mató consciente de lo que hacía y para causarse a sí mismo una satisfacción, de lo que no mostraba arrepentimiento, afirmando que lo volvería a hacer, que no era un psicópata, que distinguía perfectamente entre el bien y el mal, ni sufría una grave depresión que lo hubiera enajenado puntualmente, ni tenía un problema con el alcohol que anulase sus facultades. Los peritos consideraron que el método usado y que no confesase todos los crímenes una vez fue descubierto, invalidaba su argumento de que se escondía porque sabía que lo que hacía estaba mal legalmente, pero que era lo correcto moralmente. Finalmente, dijeron que el asesino fingió que estaba muy trastornado y que intentó manipular las respuestas de los test para dar falsos positivos de patologías en todo momento. Los psicólogos propuestos por la defensa afirmaron que el celador se sentía una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, lo que le había causado graves trastornos. Llegado el momento de los informes, el fiscal pidió que se le aplicase el atenuante de confesión, porque sin su declaración, sin la confesión realizada ante el juez instructor, muy probablemente no se hubieran podido demostrar los crímenes. La defensa sostuvo que Joan Vila actuó bajo los efectos del alcohol, como probaba el hecho de que se le hubiesen hallado botellas en su taquilla en el centro geriátrico. Además, aseguró que el asesino confeso se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y que cometió los 3 asesinatos en momentos de euforia. En el ejercicio del derecho a la última palabra, el acusado declaró: «Solo quiero pedir perdón por todo lo que he hecho y por haber llegado a estos extremos». Tras 2 semanas de juicio, en un detallado veredicto que tenía hasta 99 puntos, el jurado consideró probado que Vila tenía la intención de provocar la muerte a los 11 ancianos y lo declararon culpable, asegurando que no había quedado probado que el acusado tuviera alguna alteración psíquica y que Vila era el autor de todas las muertes. Se apoyaban para ello en todas las pruebas que se habían celebrado a lo largo del juicio. También consideraron probado el ensañamiento, ya que la ingesta de lejía y el desincrustante causó a las víctimas un gran sufrimiento que no era necesario para provocarles la muerte. El veredicto apuntó que los ancianos no desconfiaban de los productos que les daba el celador, ya que era una persona que tenía que cuidarlos y porque además ninguno de los fallecidos pudo defenderse, ya que estaban bastante desvalidos. El jurado sí consideró, en cambio, la atenuante de confesión, ya que los detalles que dio Vila en sus declaraciones fueron relevantes para poder determinar la autoría y la causa de la muerte. Lo que no se pudo demostrar fueron varios de los asesinatos, pero el jurado dijo que, habiendo quedado confesados y corroborados, sería ilógico que pensar que el acusado había mentido, porque ello no le aportaría ningún beneficio. Finalmente, se mostró desfavorable a que se le aplicasen a Vila los beneficios penitenciarios o el indulto total o parcial de la pena. Una vez acabada la lectura del veredicto, las partes formalizaron su petición de condena. Las acusaciones llegaron a pedir 194 años de prisión y la defensa 20 años de libertad vigilada por sufrir una alteración psíquica. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Gerona dictó sentencia el 21 de junio de 2013, condenando a Joan Vila por 11 asesinatos, apreciándose alevosía en 3 de los casos, y le impuso una condena de 10 años por cada uno de los primeros 8 asesinatos, mientras que para los otros 3 fue condenado a penas de 20 años y 10 meses el primero y a 13 años y 4 meses los 2 restantes. En total, 127 años y 6 meses de prisión. La sentencia también recogió que la responsabilidad civil a pagar a los familiares de los fallecidos era de 369.000 euros, y el juez declaró responsable civil subsidiario a la Fundación La Caridad y solidariamente con este a la compañía de seguros Zurich. La defensa de Joan Vila presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que revocase la sentencia, pero este tribunal lo desestimó y además reprochó a la defensa del celador que en sus conclusiones definitivas aceptase el relato de la acusación del fiscal y no cuestionara la autoría por parte de Vila de 11 muertes criminales y que pretendiera, en el recurso de apelación, modificar ahora ese relato. Como el Código Penal dice que no se aplicarán penas por encima del triple de la mayor de las penas impuestas, Vila pagará el máximo que se puede pagar, 40 años de prisión. Pero los beneficios penitenciarios se le aplicarán sobre el total de la pena impuesta. Cuando salga de la cárcel, y durante al menos 10 años, el celador no podrá acercarse a menos de 100 metros de los familiares de sus víctimas. Actualmente, Joan Vila está cumpliendo condena en el centro penitenciario de Puig de les Basses en Figueras, Gerona. Es extremadamente difícil de comprender
que una persona, un profesional que se ha ganado la confianza en el trabajo y el reconocimiento de todos, y a cuyo cuidado se encomiendan ancianos vulnerables que necesitan atención y cuidado, se siente investido del don divino para decidir sobre la vida y la muerte, considerando que resulta un acto de compasión acabar con la vida de esas personas. Para quien no es un asesino en serie, ser capaz de penetrar en la mente de uno de ellos y comprender la razón última de sus mecanismos mentales, se hace, francamente, imposible. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Nuevamente estamos con todos ustedes después de la publicidad, con la cuadrilla habitual al que, como viene siendo tradicional en este programa, pues pillo descuidada. El día que nos está pelando una mandarina, pues se está enredando con el móvil, y si no, pues está, pues eso, cortándose las uñas de los pies o algo parecido. Don Jorge García Vergara, empiezo esta noche por ti porque evidentemente siempre estás a otra cosa que no es esto. Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eso es. Doña Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas. Debo decir que don Jorge García Vergara es el abogado de cabecera de este programa, que me lo he saltado. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, técnico en anatomía patológica. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Estírate. Buenas noches, equipo. Eso. Luego también tenemos a otra señora que también está ahí ultimando sus apuntes, que es doña Alba Pastor. Buenas noches, Alba, criminólogo. Buenas noches. Y por último tenemos a nuestro especialista en letras, don Marcos López Herrador, que viene jocoso y con ánimos yocandi, que decimos en derecho. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, querido amigo. Eso, tú escúpele más fuerte ahí al micrófono, a ver si ya lo cargamos. Lo intentaré. Lo intentarás. Bueno, pues tenemos un caso que es el de un asesino piadoso. Un asesino piadoso que, según dicen los testigos, estaba muy quemado y que pues, esa fue la causa, lo que le movió a matar a un conjunto de ancianas. Bueno, pues Liz, ¿qué nos cuentas de este caso tan apasionante? Bueno, pues hoy tenemos varias muertes por distintas intoxicaciones. Tenemos la insulina por un lado y los barbitúricos, y luego productos de limpieza que son productos corrosivos y cáusticos, ¿vale? Vamos a empezar por la insulina. Os voy a contar un poquito qué es la insulina. A ti los productos de limpieza, como le das poco a la bayeta, te son una cosa rara, ¿no? Oye, yo le doy bastante a la bayeta. ¿Sí? Hombre, claro. No sé, no te voy a Tú imagínate, con mi trabajo, como no le des a la bayeta, la que lías. Pues eso puede. Claro. Pero en casa con los chuchos, no sé yo por qué. No, en casa pasa un poco como mi trabajo, que como no limpies te quieres morir con 4 bichos y una gata, imagínate. Por eso te digo que es que el público no sabe la verdadera realidad que tú vives, que lo terrorífico empieza cuando llegas a casa. Cuando sales del curro. Sí, cuando está lloviendo. Perros y un gato. Cuando está lloviendo te tengo que sacar a los perros y llegan mojados, eso es una gran locura. No saben ustedes lo que es esta señora. Hala, Liz, dale. Bueno, pues tenemos la insulina, que es una hormona producida por el páncreas de manera natural, que lo que hace es regular la glucosa en sangre. Es prácticamente indetectable porque desaparece rápidamente del torrente sanguíneo, con lo cual también a la hora de analizar el cuerpo, de mandar muestras para buscar insulina, es bastante complicado, ¿vale? Luego, el uso de la insulina a largo plazo puede causar daños irreparables, ya que puede hacer que una persona que no sea diabética se vuelva diabética, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando se produce una sobredosis? Que se produce una caída de los niveles de azúcar en sangre y se produce una hipoglucemia. ¿Qué pasa cuando se tiene una hipoglucemia? Que se produce un cansancio, irritabilidad, hambre porque necesitas glucosa, ansiedad, confusión y temblores, por ejemplo, en las manos, uno de los síntomas que se produce. También si la hipoglucemia cae muy fuerte y es de manera una sobredosis brusca o aguda, ¿vale?, se produce una pérdida de conocimiento con convulsiones y una entrada en coma. ¿Qué pasa con esto? Que viene de una falta de azúcar en el cerebro. Las convulsiones y la entrada en coma, sobre todo, ¿vale? Bueno, el conocimiento también, pero las convulsiones y la entrada en coma es producida por la falta de azúcar en el cerebro. Se produce un dolor en el pecho también, que lo que hace es que produzca el infarto. Este infarto se produce por el nervio vago,
que sale del cerebro. Como hemos dicho antes, que se produce la falta de azúcar, todos los nervios que salen del cerebro se ven afectados. Y además el cuerpo empieza a alimentarse de otros órganos, de sí mismo, y entra para dar prioridad a la alimentación del cerebro. Y entra en un periodo un estado de cetosis también. Luego tiene los barbitúricos, que causan relajación y somnolencia. Así que imagínate el efecto de las dos cosas, lo que te puede producir. La tolerancia de estos efectos son letales y se desarrollan lentamente. Y el riesgo de intoxicación grave aumenta con el consumo continuo de barbitúricos. Y los barbitúricos lo que producen una intoxicación es el coma y después la muerte. O sea que verdaderamente este tipo de intoxicaciones son muy peligrosas, ¿no? Sí. Además, esta persona tenía todo este tipo de medicación a la mano, porque en una residencia es fácil tener medicación. De hecho, sí lo dijeron los testigos. Pero es muy fácil... la intoxicación accidental se puede producir con facilidad o requiere de un esfuerzo grande y que por lo tanto lo de accidental puede no darse. Claro, accidental estas cosas suele pasar en niños. Que tengas pues tanto los productos, por ejemplo, de limpieza como medicación. Sí, bueno, eso sí, que la medicación sobre todo me refiero. Claro, en niños suele pasar más que a lo mejor tengas la medicación normal y tal, pero en adultos una intoxicación tienes que tener a lo mejor alguna demencia senil o algo y que no sepas realmente lo que te estás tomando. Pero una persona, iba a decir como nosotros, pero tampoco, porque no estamos muy bien. Y bueno, luego tenemos los productos de limpieza, que son los corrosivos y los cáusticos, que producen dolores locales inmediatos, vómitos, náuseas, perforaciones tanto en esófago como en estómago. A consecuencia te producen hemorragias también, dolor torácico, enfisema, que el enfisema, antes de que me preguntes, es aire que se acumula en los tejidos, y puede producir infecciones también de las perforaciones, y al final te termina produciendo un shock y pues ahí se acabó la cosa después del shock. ¿Y eso por qué? Por la hemorragia, por la pérdida de sangre, que se produce un shock hipovolémico y termina en coma y te causa la muerte. ¿Puede confundirse este tipo de fallecimiento con la muerte natural? No. O sea que es muy cantoso. Sí, porque además la ingesta de estos productos te hace quemaduras y llagas en la boca que no produce una... Hay enfermedades que te producen llagas, evidentemente, y que te degeneran la mucosa, pero a este nivel no. Y además hay un informe de toxicología. Con lo cual ahí nos genera una cierta sorpresa que se pongan a enterrar a abuelas como si no hubiera un mañana, con signos evidentes de que se las han pulido. Claro, ¿sabes lo que pasa muchas veces a lo mejor en sitios así como geriátricos o sobre todo con gente mayor? Que cuando se ve el historial... hay muchos médicos, a ver, no creo que sea, no pongo en tela de juicio ningún certificado médico ni nada. Yo sí. Ya, yo he visto alguno, pero bueno, eso me lo quedo para mí. Causa de muerte, parada cardiorrespiratoria. Y para esto he hecho 6 años de... Claro, y hay muchas veces que se ve el historial médico y te lo dan por muerte natural. Porque tampoco nos vamos a poner así. Ya tiene 82 años la abuela y dice, pues, total. Y no va a ningún sitio la cosa, claro. Como no va a ningún sitio, pues oye, mira, además que te vas a poner a guarrear con autopsia y todo eso. Con la que se lía. Con la que se lía, que se puede todo perdido. Pues no. Y sobre todo en los geriátricos. Fíjate que hace unos meses nos asaltaba la noticia con el maltrato habitual de ancianos en una clínica, que me voy a callar el nombre, por aquello de que no se nos vayan a querellar, pero que es de vergüenza, porque encima es que cuesta un pastizal. No es que las que sean públicas y sean gratuitas para personas sin recursos no cuesten o no cuesten, es lo de menos. La cuestión está en que muchas veces en las residencias y en los geriátricos no existe una dedicación a la persona concreta, sino que es más un tratamiento, digamos, de cliente. Y eso... Es que un paciente no puede ser cliente en la vida. Claro, pero pues sí, pero sin embargo, fíjate, desde que Thatcher asaltó la sanidad británica, como siempre, yo es que digo lo que pienso, aunque no guste. No me había dado cuenta nunca. Sí, yo es que para mí lo de liberal equivale a sinvergüenza. Entonces, como yo tengo ese concepto de sinónimo, para mí liberal y sinvergüenza son sinónimos, pues lógicamente, desde que la Thatcher asaltó la sanidad pública y convirtió la sanidad pública en algo que tiene que ser, y la sanidad en un hecho puramente casi contable, que tiene que ser rentable, pues a partir de ahí fue cuando surgieron todos esos conceptos de productividad en la sanidad, cuando obviamente
una persona que tiene 79 años y que padece una patología que es curable y que puedes prolongarle su vida 8, 9, 10 años más, pues evidentemente su aporte a la sociedad en ese momento no es tan sustancial como cuando tenía 25. Pero es que la cuestión está en que no se puede medir la vida de las personas y su derecho a la salud en términos estrictamente económicos. Claro. Esa es una barbaridad que se hace en tiempos modernos gracias a esta cuadrilla que asaltó la sanidad en aquel tiempo, pero que de verdad me parece pues una aberración. Esa es mi opinión. Te abandono, me voy con Alba. Bueno, Alba, y de este caso de hoy, ¿qué es lo que nos cuentas? Nos encontramos por primera vez en España con un individuo que realiza semejantes crímenes dentro de una clínica de salud. En un primer momento confiesa ante la policía que él realiza estos crímenes como para ayudar a los ancianos para que dejen de sufrir y que tengan un final de su vida menos doloroso, con menos sufrimiento. O sea, que en realidad la finalidad que él tenía era una finalidad pretendidamente piadosa, que él pretendía ahorrar sufrimientos y dolor, pero realmente la conducta de él luego discrepa de lo que manifiesta, ¿no? Porque si te das cuenta, él manifiesta esa intención piadosa de aliviarles, pero los medios que elige para muerte son tremendamente dolorosos, ¿no, Liz? Porque lo de la lejía y los tóxicos de limpieza son medios dolorosos, son medios que causan dolor. Sí, todos los que hemos dicho, sobre todo los de limpieza, son bastante dolorosos. Además van siendo degenerativos y te va produciendo un dolor interno bastante grande. O sea que lejos de aliviar el dolor, lo que hace es aumentarlo deliberadamente, de forma consciente e intencionada. Pues si no, no sería liberado. Con lo cual ya nos encontramos que hay una serie de discrepancias y que eso parece más bien una excusa por parte del responsable de esos crímenes más que otra cosa. Pero luego, desde el punto de vista criminológico, Alba, también nos encontramos que hay una pluralidad de muertes. ¿Esto qué le convierte? ¿En un asesino múltiple o en un asesino en serie? Es un asesino en serie. Lo que pasa que es muy diferente a los asesinos en series convencionales como los sexuales o los psicópatas, porque este tipo de sujetos tienen determinadas características que hacen que necesiten matar en un contexto donde ellos se sientan seguros. Son personas que cuidan a la salud, que cuidan la salud de la gente, a la vez que intercalan actos médicos buenos con otros actos no tan correctos como es la muerte. Se intercala actos médicos con actos de muerte. Hombre, tenemos que tener en cuenta una cosa, tampoco este hombre era un Severo Ochoa, era un celador en una residencia geriátrica, con lo cual en realidad su cualificación médica es inexistente. Y no es más que un simple mozo de almacén, un mozo de hospital, un porteador. Claro, el plantearnos como una perspectiva médica de su conducta no tendría mucho sentido, salvo que planteásemos una perspectiva psiquiátrica de él mismo. Curiosamente, fíjate, hablábamos de la psicopatía en otra ocasión, que yo creo que tiene que tener rasgos psicopáticos este individuo, porque demuestra una falta de empatía importante, una ausencia de sentimiento de culpa, una indiferencia y una frialdad. García Andrade decía que la psicopatía era el mal en estado puro. Entonces, realmente este tipo estaba haciendo un mal que podía ver a diario, porque, Liz, corrígeme si no es así, la muerte en este caso no se produce de modo instantáneo, sino que requiere un proceso. Entonces, ese proceso de muerte, más o menos ¿durante cuánto tiempo se puede extender? Va a depender de la persona y de las posibles patologías, pero esto se suele alargar un poquito, no es inmediato. Ya, y un poquito, que es un concepto relativo. No, sí. Entonces, ¿pero significan 7 años? No. 14, 5 trienios o... No he conocido, no he tenido, no sé si el gusto, cuando yo hablo de estas cosas, la oportunidad, vamos a dejarlo ahí, sí, de hacer una autopsia de este tipo de patologías. Pero la mucosa, por ejemplo, del esófago, es un tejido muy endeble, se va deteriorando fácilmente. Con lo cual, yo imagino que esto no tardará a lo mejor más de 2 meses. Me tiro un poco a la piscina, pero sí, no pero creo... es un proceso relativamente rápido. Sí, de semanas, no es inmediato. De semanas, no llega al trimestre. Claro, yo creo que no. ¿Qué más nos cuentas, Alba? Pues la evolución de cómo son sus crímenes, que al principio él comienza a matar con un cóctel de pastillas,
luego pasa por otra fase que mata con insulina, que es más doloroso, y por último ya mata con lejía, que genera un sufrimiento a la víctima, ya que le va abrasando todos los tejidos por donde el líquido va pasando. O sea que digamos que hay un proceso de deterioro en su forma de matar. Primero empieza, digamos, cuidando el detalle de la insulina, que no se note mucho, etcétera, y luego terminamos matándolo bruto, metiéndole lejía al anciano para cargárselo, con lo cual, lejos de tener un proceso de aprendizaje para refinarse y mejorar, lo que hace es degradarse y descuidarse, ¿no? Sí, totalmente, porque de hecho, por decirlo así, le pillan porque él deja en evidencia su modus operandi. Si él hubiera sido más cuidadoso como al principio, nadie nunca hubiese sospechado de él, porque ya de por sí es muy difícil sospechar que dentro de una clínica de salud haya alguien que quiera acabar con vidas. Y sobre todo un celador, porque un celador es una persona que no tiene acceso en teoría a los fármacos, que no es la persona responsable de administrar medicación ni pautas de medicación. Por lo tanto, es una persona que tenía que buscar la ocasión de sustraer primero los fármacos y luego de administrarlos. Sí, porque además también se ganaba la confianza de las familias de las víctimas, entraban en relaciones. De hecho, muchos de los pacientes a los que ha asesinado querían que fuera este celador en concreto que les atendiese, porque se ganaba la confianza de estos pacientes. O sea que en concreto, digamos que lo que nos hace verdaderamente advertir que estamos en presencia de un asesino es su propia falta de cuidado. Sí, totalmente. Jorge, que le cayeron un pico de años, ¿no? Bueno, le cayeron bastantes años, en total 127 años y pico de prisión. Claro, también es que estamos hablando de nada menos que 11 asesinatos, con lo cual, pues el coste por asesinato pues no es excesivo, máxime cuando se estableció una sentencia que el máximo de cumplimiento de la condena no podría superar los 40 años. ¿Por qué? Así se estableció en sentencia. ¿Porque era mucho? No, porque venía en el propio Código Penal. Actualmente lo que se le impondrá no es ni más ni menos que la pena de prisión permanente revisable, atendida el número de víctimas y sobre todo... ¿Solo por 3? Sobre todo... ¿Perdón? ¿Por 3 muertos? Por 3 muertos, efectivamente. Y te voy a decir por qué. Porque aquí estamos ante unas víctimas especialmente vulnerables. O sea, que hay alevosía. No me refiero a eso. Es decir, cuando las víctimas de estos hechos son o menores de edad o personas especialmente vulnerables por razón de su edad, se impone la pena de prisión permanente revisable. En este sentido, yo creo que el Código Penal hace una equiparación justa entre lo que son los menores de edad y lo que son nuestros mayores, que muchas veces están en centros de mayores, en alas de asistidos totalmente, gente que no se puede valer por sí misma y que están a merced de sus cuidadores. Y una pregunta, porque aquí es donde yo quería llegar contigo, que es una cuestión que creo que merece la pena ser aclarada a nuestros oyentes. ¿No venía esa circunstancia de ser persona especialmente vulnerable contemplada ya dentro del concepto de alevosía? Vamos a ver, el concepto de alevosía es un concepto muy genérico que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando, ha ido delimitando. Entonces, el mero hecho de que la víctima sea especialmente vulnerable no convierte en per se, objetivamente, el homicidio en asesinato por alevosía. Puede ocurrir cualquier cosa, que aunque sea vulnerable, esa persona haya tenido algún medio de defensa. Pero lo cierto y verdad es que aquí, sobre todo en el Código Penal actual, se da una especial protección a esas víctimas especialmente vulnerables mediante esa no agravante genérica, sino ese concepto que viene en el Código Penal de delitos que merecen la punición máxima posible, precisamente porque las víctimas son... Y no, insisto, ¿y no hay una redundancia? Pues no necesariamente, es como si me dices... ¿Es una forma de aplicar el principio, justo lo contrario del principio non bis in idem, que nos vas a explicar además qué es? Bien, no exactamente. Es como si leemos la sentencia del caso del celador de Olot y vemos que se dice que se le condena como autor de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento. Sí, la alevosía y el ensañamiento de por sí son circunstancias que no agravan, sino que cualifican en sí el asesinato. Que luego se tenga en cuenta que además de alevosía ha habido ensañamiento para en vez de imponerle una pena de 15 años se le imponga una pena de 20, pues es otra cosa. Pero ya sabemos que el asesinato es porque hay o alevosía o hay ensañamiento o ambas cosas. ¿Vale? Ya, pero en este caso, fíjate, redundancias, pero bueno, fíjate, es curioso, es que en este caso llama mucho la atención que diga el Código Penal, mire usted, prisión permanente revisable para aquellos sujetos que agreden
pues con una agresión sexual previa, o que mata a una persona, o que son pequeños, son niños menores incapaces de defenderse, o en este caso ancianos. Pero claro, es un concepto que veníamos que no era ajeno al derecho penal, venía siendo manejado dentro del concepto de alevosía, aquel que por sus propias circunstancias era incapaz de defenderse lo que el agresor, el victimario, aprovechaba. Entonces, en cierto modo, ha surgido siempre, desde que se planteó la prisión permanente revisable, ha surgido esa discusión acerca de si estaba siendo redundante el código o no en esta materia. Bien, yo creo que no es que esté siendo redundante, sino que la prisión permanente revisable se está reservando especialmente para esos casos concretos de vulnerabilidad de la víctima. O sea, que hablaríamos de una sobrecualificación del asesinato. Sí, y una sobreprotección de la sociedad. No digo que con sobreprotección la considere excesiva, sino es una protección aún mayor de la sociedad. Tipos de protección. Exacto. Y una pregunta, explícanos lo que he dicho yo antes de qué es el principio non bis in idem. El principio non bis in idem significa que no se puede condenar por un mismo hecho dos veces a una persona. O sea, no se puede castigar a una persona dos veces por lo mismo. Exacto. Entonces, en este caso, cuando yo me refería, y ahora que lo has explicado, al principio non bis in idem sobre esta cuestión, es que la calificación de asesinato y la consideración de especial vulnerabilidad de la persona que lleva la prisión permanente revisable, en cierto modo estarían incidiendo en el mismo aspecto, la especial vulnerabilidad de la víctima. Exacto. Lo que pasa es que en los tiempos en los que ocurrieron estos hechos no sería aplicable la prisión permanente revisable, simple y llanamente porque el Código Penal no preveía esta pena. Y aquí vemos que a la hora de individualizar... Pues le han caído un pico años, para avanzar. Sí, bueno, pero el caso más reciente, que es el de Paquita Gironès, que es aquel que le estuvo suministrando lejía, literalmente, es por el que más se le condena, que son 20 años y pico. Los demás... Quizás sea también más cruel. Es también más cruel, y además es que habla de un especial ensañamiento. Y en los otros dos que habían sucedido en fechas no tan inmediatas, pero sí en fechas más cercanas a la fecha del fallecimiento de Paquita Gironès, también se le impone una pena grave de 13 años y pico, o 15 años me parece que son, porque en esos casos se le aprecia la circunstancia atenuante de confesión. Es decir, fíjate que hay un detalle, que acabas de pronunciar una palabra importante como concepto jurídico, que es el ensañamiento. Y digo que es importante porque contrasta fuertemente con la alegación que hacía él, con la excusa que él planteaba de estar actuando por motivos piadosos. Sí. Recuérdanos qué era el ensañamiento. El ensañamiento es una circunstancia que agrava precisamente los delitos contra las personas cuando se demuestra que el autor va a causar daños innecesarios, daños físicos o incluso daños morales absolutamente innecesarios para alcanzar el fin que se propone a la víctima. Es decir, sufrimientos absolutamente innecesarios. O sea, aumentar deliberadamente el dolor del ofendido por el delito. Eso. Muchas gracias, Jorge. Don Marcos, te toca. Pues mira, verás, a mí me llama la atención de este caso una serie de aspectos. En primer lugar, nada de ángel de la muerte ni cosas semejantes, nada de piedad ni nada de compasión. Nos encontramos ante un cruel asesino que mata porque le gusta sentirse amo de la vida y la muerte. Psicópata. Porque es un hombre pulsión de dominio. Naturalmente. Pero es que a él le gusta sentirse amo de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque no es nadie, ni es nada, y así se siente. Es un ser completamente banal que descarga su frustración a través del ejercicio de este ejercicio sobre la vida y la muerte. Y perdóname un apunte, ¿no crees que hay un cierto contraste entre esa pulsión psicópata y el mito de que todo psicópata es por definición inteligente? Porque en este caso el tipo inteligente no demostró ser. Bueno, vamos a ver, hombre, verás tú, muestra cierta inteligencia a la hora de organizar los elementos prácticos para consumar su conducta y mantenerla en el tiempo. Quiero decir, se muestra que es lo suficientemente inteligente como para llevar a término una serie de agresiones contra los ancianos y que no se ha descubierto más que ya en una ocasión muy posterior. Pero a mí lo que me interesa fundamentalmente del caso es, en primer lugar, que pone de manifiesto la falta de atención de esta sociedad sobre la suerte de su anciano.
En fechas recientes, Marcos, fíjate, encontraban el cadáver momificado de una anciana caído frente a su televisor después de 5 años. Nadie pensó que pudiera haber recurrido a algo por 2 motivos. 1, porque tenía una vivienda en el extranjero. 2, porque los altos índices de humedad que se registraban en el lugar evitaron la putrefacción y por lo tanto el mal olor, y al momificarse el cadáver pasó el tiempo, nadie advirtió nada, nadie se preguntó nada, y solo llegaron a plantearse la posibilidad de actuar cuando las cuotas impagadas de la comunidad de propietarios alcanzan los 3.000 euros. Es decir, nuevamente cuando un concepto económico se impone. Claro, y esto es lo que hace que en un momento determinado, desechan la idea y finalmente es la propia policía la que entra tras llegar a la conclusión de que una sobrina de ella, de que había pasado con la tía porque no sabemos nada de ella desde hace 5 años. Entonces la policía va y entra en el inmueble. Y solo así se descubre la muerte, el fallecimiento por causas naturales, un ictus, de esta señora. Bien, esto es una de las consecuencias, otra de las consecuencias del deterioro del concepto de familia que llevamos viviendo desde hace pues prácticamente un siglo. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, y es hasta qué punto, a través de la conducta de este hombre, nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad muy cómoda, ¿no? Una sociedad muy muelle, que no pone nunca a prueba al individuo, y que prevalece entonces solamente lo superficial. Me explico. Esta es una sociedad en la que hemos acostumbrado a sus componentes, a la mayor parte de sus componentes, a transitar en ella sin lucha alguna, sin que tengan que hacer sacrificios, sin que estén sometidos a ningún tipo de sufrimiento o disciplina, que saque lo mejor de cada uno y que de alguna manera ahorme al individuo. Digo que es que se pone de manifiesto a través de la consideración que tiene todo el mundo que está a su alrededor de que es una buena persona, es un hombre bueno, es trabajador, es cordial. Quiero decir, verdaderamente así nos estamos conociendo. Verdaderamente los que vivimos en esta sociedad hemos sido puestos a prueba en algún momento de nuestra vida cómoda para sacar lo que verdaderamente somos. En este caso, desde luego, se demuestra que no. Nunca ha habido oportunidad de que este hombre saque lo que verdaderamente es. O siendo como es, que tenga la oportunidad de redimirse en ese sacrificio, en esa lucha, en una cierta disciplina, que modifique esas inclinaciones tan perversas. Bien, este hombre lo que pretende con su actuación no es ni más ni menos que sentirse superior, sentirse como Dios. Y es una muestra también de cómo somos capaces de disfrazar de virtud lo que no es más que abyección. ¿Y en este caso tú crees que se debe más a una necesidad de subrayar o de afirmar su autoestima por un déficit de la misma, porque tiene una baja autoestima, o por el contrario es una demostración de poder que le lleva a reafirmarse a un tipo que se sobreestima, que se considera muy por encima de los demás? A mí me parece este hombre de una vulgaridad absoluta. Yo creo que no llega a tanto. Simplemente tiene pulsiones y esas pulsiones las compensa de la manera en que se muestra. Pero es de una vulgaridad para aburrir, vamos. Yo fíjate, lo que veo es que si hay algo de notorio en él, son 2 cosas. La primera es el hecho de haber sido el primer ángel de la muerte que hemos tenido en España desde ese punto de vista, como bien nos ha apuntado Alba al principio. Pero el otro es cómo que el tipo se sobreestimaba, que pensaba que tenía más capacidades y más poder del que en realidad tenía, porque el desarrollo, su evolución criminal, la evolución en el modus operandi, demuestra que cada vez es más descuidado, que cada vez se confía más, se siente más impune. Es como si pensase que matara las veces que matara, nunca le iban a coger. Pero no porque fuera muy inteligente y muy hábil, sino porque pensaba que los demás eran muy tontos. O porque ni siquiera lo pensaba. O porque, efectivamente, porque tú fíjate, es que como bien nos ha dicho Liz, las lesiones que se le causaba al fallecido eran brutales. Por lo tanto, no podían pasar desapercibidas 1 vez, 2, 3. Pero si se cumple tal y como él dice, 11, 12, 13, 14 muertes, llevas un poco sobrado, ¿no, macho?
Lo único que lamento, y hablando de tu negociado, Jorge, es que en aquel momento no existiera esa pena que yo juzgo de tanta utilidad y que nadie defiende hoy día, que debo ser que el único que lo hace, que es el garrote. A este le había dado yo garrote allí en la Plaza Mayor de Olot y me había quedado nuevo. ¿Por qué? Pues porque ¿alguien me puede explicar qué justificación tiene que nos cueste al erario público, a los españoles que estamos agobiados de impuestos y que no tenemos ni un duro, mantener a este tipo el resto de su puñetera vida? Porque cuando termine de estar en el talego y le suelten de viejo, tendremos que pagarle la escarcelación, el paro y luego la prestación no contributiva y la madre que le parió. No, directamente una pensión. Claro, por eso no sería mucho más práctico haberle dado garrote y ahorrarnos unos duros. Hombre, una cuestión es la práctica y otra cosa es y más justo también. Existe la justicia, el derecho, todas esas cosas que son conceptos que a veces se nos escapan un poco. Sí, bueno, claro, la historia de la justicia, la justicia para esa gente. Perdón un momentito, Liz, pero es que aquí entre abogados nos conocemos. Te voy a meter una guantá, macho. O sea, aquí apuñalando por lo bajo. Pues sí, los dos sabemos de sobra que la justicia, como decía aquel, no es más que lo que conviene al que dicta sentencia. Bien, pero en cualquier caso, este señor se va a pasar hasta los 84 años escuchando calificaciones como la que le daremos nosotros, que no es un hombre, que es un hombrecito. Pero me sabe a poco. Bueno, aquí os voy a despedir a todos. Y ya está, porque esto ya se extiende en exceso. Y luego esto pues ya no puede ser más que la gente que desconecta. O sea que daros a todos por despedidos. Liz, un saludo, muchos besos, hasta la próxima. Igualmente. Lo mismo, muchos besos también, hasta la próxima, vuelve. Hasta la próxima. Jorgito, eso es eso es un golpe muy bajo. que ya te pillaré yo a ti después. Ya te pillaré yo a ti. Que vuelvas a la próxima y seguimos apuñalándonos aquí. Hasta la próxima. Pues, vale. Don Marcos, ha sido usted muy amable por acudir a este programa y por su disertación e ilustrarnos. Muy amables nuestros queridos escuchantes por aguantarme. Un abrazo a todos. Pues muy bien, pues nada más que despedir este programa, recordarles que tienen un botoncito azul ahí que pone apoyar en iVoox, que le presionen, que son escasos 3 eurillos que nos hacen falta para poder financiar este programa, los costes que tiene, que la verdad es que nos toca poner dinero y no es plan. Y recordarles que una serie de libros que tienen por ahí, y que pueden seguirnos a través de ellos, como son La noche de autos, Crímenes de cine, Les dieron garrote y Mataron una puta sale gratis. Casi todos los presentes aquí hemos participado en unos con otros y yo creo que todos ellos son interesantes. O sea que no lo duden, compren uno de esos libros, disfruten esta primavera con ellos y ya saben, les esperamos en el próximo programa y les invito a ello, que es su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Hasta el próximo programa.